sean todos muy bienvenidos a la 16ª Asamblea de Antiguos Alumnos del IEM. Es un placer enorme para nosotros, por segundo año consecutivo, contar con más de 500 personas en este evento. No es menor el dato porque si tenemos en cuenta la cantidad de egresados que somos, estamos hablando de un ratio de un 20% más o menos, cosa que es un guarismo difícil de lograr y mucho más difícil de mantener todavía. Así que muchas gracias a ustedes. Y esto realmente lo hacen ustedes. Como les decíamos en una de las primeras invitaciones, ya no sabemos qué inventar. En 16 asambleas no queremos repetir locaciones, no queremos repetir contenidos, pero bueno, este año salió el Sodre. Y qué mejor si tenemos el Sodre y esta sala magnífica que brindar una obra de teatro. Vamos a ver si el público está de acuerdo con nuestra elección, esperemos que sí. Les cuento muy brevemente, porque los tiempos están hipercontados. Esta asamblea va a tener tres partes. La parte académica, que estará a cargo del profesor Ignacio Muncho, a quien le presentaremos en unos minutos. La parte social, los invitaremos una vez que termine Ignacio, los invitaremos a salir al foyer, compartir con compañeros, amigos y degustar alguna cosa rica. Después volvemos para la obra de teatro. Inmediatamente después de finalizada la obra de teatro, que será 11 menos cuarto, hacemos el anuncio de cuáles fueron los grupos mejores representados, por tanto ganadores de los premios, y nos vamos a casa, nos despedimos. Así que ahora empezamos. 5 minutos, Pablo Regent nos va a contar novedades 2015 del IEM y algún otro detalle. Bueno, muy contento de estar con ustedes. Como decía Ignacio, ya son 16 de estas asambleas, empezamos en el 2000. Quizá haya algunos de ustedes, bueno, algunos de ustedes en particular hay que estuvieron en aquella porque ahora tomando algo afuera me lo decían. Y aprovechar lo que siempre hacemos, unos anuncios, que más que anuncios son contar en algunas pinceladas lo que caracteriza el trabajo del IEM en este 2015. Siempre tratamos de contar lo que tiene que ver con lo que vamos a hacer y no lo que hicimos, porque lo que hicimos de alguna forma ustedes han sido partes. Entonces, para estas pinceladas la idea es 3 titulares. Un primer titular va a ser crecimiento, un segundo titular va a ser internacionalización y un tercer titular va a ser trabajo. En el primero, en lo que tiene que ver con crecimiento, contarles que venimos con un crecimiento fuerte de hace unos 3 años, fundamentalmente la cantidad de participantes. Se podría decir que este año hemos duplicado la cantidad de participantes, también en programas, digamos el máster, que muchos de ustedes lo conocieron con un formato único y tiene 3 formatos, los programas PDD tienen 3 formatos y en particular este año vamos a tener un programa nuevo, un programa que lo hacemos cada tanto, los programas de antiguos, los programas tipo AMP y CEP. Este año vamos a tener una nueva edición del CEP, es un programa de 60 sesiones, que es exclusivo para antiguos y que tiene una característica un poquito particular, que es, como decía Ignacio, realmente el aplauso de que tantos de ustedes nos acompañen es para ustedes, porque nosotros tratamos de hacer cosas, pero si ustedes no confían y vienen, digamos, poco podemos hacer. La idea es que en función de los años que ustedes nos hayan acompañado, que hayan afiliado y hayan venido, devolverles todo eso en dinero, en afiliaciones, para que ustedes puedan hacer el programa. Un poco lo que queremos es todo lo que sea facilitar para que vuelvan al IEM, para que vuelvan a las aulas, luego de haber pasado obviamente una serie de años de que hicieron su programa. Así que, bueno, en eso ustedes tienen un pequeño folleto que les dejamos junto con ese cuadernillo donde cuenta un poco esto. También hemos crecido en claustro, en profesores, porque obviamente hay que renovar el claustro, hay que crecer. En particular, en el último año, hace 2 años, Ignacio Muncho, que hoy va a estar a cargo de la sesión, se incorporó. Este año Valeria Fratocchi, que muchos de ustedes no la conocen en el aula porque solo ha estado el año pasado. Y bueno, y cada año el plan es ir incorporando profesores nuevos. Y además estamos también avanzando en lo que es los programas doctorales de profesores más jóvenes. En segundo lugar, lo que tiene que ver con la internacionalización. De alguna forma ya hace un par de años que en el IEM se llegó a la conclusión de que la época de un IEM local se ha ido acabando. No necesariamente porque lo queramos, sino porque bueno, el mundo ha cambiado y hay que pensar un poco en fuera de fronteras. Obviamente que en términos de negocios, de dirección de empresas,
Uruguay, con un producto bruto relativamente pequeño, no es el lugar más atractivo naturalmente para que vengan alumnos de otros lados. Bueno, en esa línea estamos pensando en tratar de crecer y vamos a apuntar a gente que esté fuera de la región. Ya este año se van a ver, sobre el fin de año, la participación de algunas personas que vienen fuera de la región, básicamente cursos que van a hacer en inglés, porque justamente hay gente que viene de fuera de Latinoamérica, y la idea es ir creciendo en participación de alumnos que vengan, digamos, de fuera del continente. Más allá de eso, este año vamos a tener el primer, digamos, congreso que se hace en Latinoamérica de una de las 3 principales acreditadoras de escuelas de negocio, que nosotros estamos acreditados, en este caso la británica AMBA. Vamos a ser coorganizadores aquí en Punta del Este. Eso también es muy bueno, porque eso quiere decir que vienen todas las escuelas acreditadas de Latinoamérica y el Caribe, vienen aquí, y bueno, es un espaldarazo también para nosotros. Segundo lugar, el comité IES Harvard, que desde los comienzos lo tenemos, hace ya muchos años que no venía a Uruguay. Este año, en noviembre, las sesiones van a ser aquí, porque lo que han visto y los hemos convencido es que es muy bueno que ellos también puedan hablar con empresarios de aquí, con antiguos alumnos, para entender un poco cuáles son los desafíos que tenemos y que nos puedan ayudar. Por último, en esta línea de internacional, vamos a tener sobre mayo, el 5 y 6 de mayo, un evento del proyecto Escala, que es el proyecto que tenemos con el FOMIN, del que voy a hablar después de mostrar un pequeño video, porque el tercer pilar de estos pantallazos que le queremos dar tiene que ver con trabajo. Para nosotros en el IEM trabajo está metido en la misión del IEM. Del primer momento hemos visto que en el IEM tenemos que tratar de ayudar a que tengamos una mejor sociedad a través de trabajar mejor, con un sentido de valor, pensando en ser constructivo en el trabajo que se hace. Y en ese sentido, el trabajo para nosotros tiene una connotación muy importante, que es que no puede ser visto como una carga. Es decir, nosotros tenemos que ver el trabajo como que es la lógica de la gente que trata de desarrollar su familia, desarrollar su país, desarrollar su sociedad. Y por eso ya desde hace unos años nos hemos metido con mucha fuerza en el tema de emprendimientos. Emprendimientos que vienen trabajando varios profesores hace tiempo, ahora bajo el mando de Isabel Shakirian, y que en el último año esto se cristalizó en un gran proyecto para promover la otra pata. Una pata es la parte de emprendimiento, pero después falta la inversión, y por eso estamos trabajando mucho en la inversión ángel. Entonces, lo que voy a mostrar ahora es un pequeño video, no sé si Michael me ayuda, que creo que, bueno, que una imagen, como dicen, vale más que 1000 palabras, y luego de verlo cierro estos pequeños mensajes. Esta es la historia de un sueño. Que comenzó hace 30 años. Una escuela de negocios hecha por emprendedores para emprendedores. Por visionarios con un propósito, que a lo largo de los años buscaron aprender, entender, a través de la investigación de la actividad emprendedora de nuestro país, de la actividad emprendedora femenina, del emprendimiento corporativo y del emprendimiento social. Influir e impactar en nuestra sociedad y el mundo. Lanzando la red de inversores del IEM, con el fin de tener en 4 años 50 inversores ángeles, 300 proyectos recibidos y más de $1 millón invertidos. Creando el Centro de Emprendimiento Deloitte, que ofrece mentoría y formación a emprendedores, análisis de la actividad emprendedora en Uruguay, becas a emprendedores para el MBA y formación a ejecutivos en iniciativa emprendedora. Desarrollando Escala, para brindar mayor acceso a financiamiento a los emprendedores en toda América Latina y el Caribe. Dando apoyo a 84 instituciones de todo el continente, para lograr 200 inversiones por un total de $39,5 millones, creando más de 1000 puestos de trabajo. Con la visión de promover emprendimientos diferentes, innovadores, generar conocimiento e influir en la sociedad.
formando más y mejores líderes emprendedores. Porque cada sueño empieza con un soñador que deja su huella positiva en el mundo. Una forma de emprender. Una huella en el mundo por dejar. ¿Querés ser parte de esta historia? Bueno, yo creo que estas imágenes, pocos minutos, muestran bastante que hemos ido tratando de ir en una misma línea, de que lo que el IEM hace ayude a que haya más empresas, pero no solo más empresas, sino que las empresas que logren sobrevivir también sean empresas competitivas, que puedan competir sanamente fuera de la región, pero que también creen puestos de trabajo sostenibles, duraderos y que le permitan a la gente desarrollarse. En esta línea los invitamos a lo que son las propuestas que tiene para ustedes, para ayudarlos, digamos, esta línea de trabajo del IEM, que es la red de inversores. La red de inversores Ángeles la lleva antiguos alumnos, esto está a cargo de Alejandro Laborde. Todo aquel que tenga interés en conocer de ellos se acerca al IEM y lo van a poner en contacto. En segundo lugar, el IEM está desarrollando, no solo para Uruguay, sino para toda Latinoamérica, una serie de programas de formación y no solo de formación, sino también de, digamos, mentorización a todos aquellos que quieran entrar en este mundo de la inversión ángel, que es un mundo poco conocido, y en último lugar, ofrecerles que se traten de acercar a los que estén interesados a este evento del 5 y 6 de mayo, que va a ser un evento bastante único, donde además va a haber un concurso para elegir a un emprendedor, digamos, que gane un premio a nivel de Latinoamérica, no solo por el premio, porque nunca los premios son lo relevante en esto, pero sí lo que lo acredita como tener, digamos, una certificación de un proyecto que fue elegido y que le puede permitir recurrir a financiación, así que puede ser que ustedes conozcan quién quiera beneficiarse de esto. No tenemos mucho más, digamos, en estos anuncios. Ahora vamos a invitar a Ignacio que venga a dar la sesión principal. Solo contarles un segundo que lo que queremos hacer con esto que va a mostrar Ignacio es un poquito alinear lo que siempre hicimos en el método del caso. En el método del caso siempre decimos que hay que tener cuidado no solo de trabajar mucho, buscar los datos, hacer análisis, sino que al final lo que importa es tener buenos resultados. Obviamente no los resultados a cualquier costa, pero sí hay que tener buenos resultados. Eso es lo que caracteriza a una persona de empresa, a un directivo, un ejecutivo. Para un ejecutivo, para un empresario, no hay excusas, no hay decir lo pensé bien, lo ejecuté bien, pero salió mal. Bueno, es que alguien lo tiene que hacer bien. En esta línea nos pareció con Ignacio que venía bien volver un poquito a los orígenes y mostrar cómo el método del caso nos hace pensar a veces un poquito más allá de lo evidente, de lo que algunos entienden como sentido común, pero que a veces no es sentido común, sino que es una primera impresión o simplemente una evidencia. Yo los invito a que mientras estén escuchando a Ignacio, traten de recordar aquello que hacíamos en las sesiones, cuando ustedes estuvieron en los programas, que creo que va a ser muy fácil que hagan esta conexión. Bueno, los dejo con Ignacio Munjo, que él va a estar a cargo. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los organizadores de este evento por haber confiado en mí para esta presentación. Es realmente un orgullo pararme frente a la tan distinguida audiencia en un lugar tan solemne como es esta sala Fabini, la sala principal del Auditorio Nacional del Sodre. Lamentablemente vamos a tener que empezar con una mala noticia. Nos informaron que por conflictos con la gente del vestuario no llegó a tiempo ni las calzas ni las zapatillas. Estuve 3 meses practicando con Julio Boca para hacer unos pasos acá y no lo vamos a poder hacer, lamentablemente. Hablando en serio, ¿cuántos de ustedes hoy tomaron una decisión? Si no fue hoy, tal vez en lo que va de la semana, tal vez rápido, tal vez pensando que era con sentido común y basándose en la experiencia. Bueno, lo que vamos a tratar de hacer a lo largo de esta presentación es que piensen un poco, vamos a pensar todos juntos si esa decisión no se podría haber tomado de una forma distinta y por lo tanto haber tenido un resultado tal vez mejor. En los hechos vamos a estar mostrando una serie de resultados que salen de nuestra línea de investigación en los últimos años, con el objetivo de mostrar que si uno analiza los datos con profesionalidad, pero con creatividad muchas veces, puede obtener resultados que son muy útiles, tanto en materia de políticas públicas como en materia de resultados empresariales. Más
hoy en día que lo que abunda realmente a nivel de empresa es la cantidad de datos y muchas veces no es explotado como se puede y como se debería hacer, porque vamos a ver que se pueden lograr muchos mejores resultados. Vamos a tratar en los ejemplos de sacarle el velo a la realidad para poder encontrar efectos que quedaban escondidos en una multiplicidad de factores que estaban pasando a lo largo del tiempo. Nos vamos a basar en una trilogía, en un esquema en el cual vamos a pensar que para poder llegar al sentido común no es algo sencillo, es un ejercicio y es una práctica. Finalmente sí, vamos a ver cómo el sentido común tenía razón, pero como vamos a ver como muchas veces no debemos quedarnos con una primera impresión. A veces tiene razón, pero hay muchas veces que falla. Que debemos siempre considerar los efectos secundarios. Muchas veces los efectos secundarios no deseados terminan por dar vuelta el resultado de una decisión que era muy bien intencionada. Y que vamos a tratar, y esto es algo que es menos obvio, y vamos a ver cómo es muy importante, poder medir lo que uno quiere medir. Porque para saber si las cosas están yendo bien, tenemos que entender por qué están pasando, para saber si fue casualidad o fue causalidad. Empecemos por el primer punto. Y para eso, para recordar los años del IEM, vamos a hacer un quiz. Les voy a pedir que en la hojita que tienen ahí contesten a la siguiente pregunta. Imaginen que el gobierno considera darle un subsidio a los presos a la salida de la cárcel. Y que respondan básicamente en 15 segundos. ¿Están a favor, en contra y por qué? Y voy a contarlos. 15 segundos. Ya empezaron a contar. ¿En serio? No veo que nadie se lo tome en serio. De hecho, ya quedan 10. O por lo menos que lo piensen. Bueno, nosotros sí nos tomamos en serio la pregunta y fuimos a preguntarle a la gente qué opinaba de este tema. Y para eso vamos a estrenar hoy una metodología original de la casa, que no fuimos a preguntarle a la gente a la Rambla, ni a un asentamiento, ni a 18 de julio. Fuimos a preguntarle una muestra aleatoria de Montevideo. Una muestra que se produce todos los días porque aleatoriamente y de forma representativa se le vence la cédula a las personas. Y ahí sí nadie zafa de que se le venza la cédula y tiene que ir al registro civil de la calle Rincón. Y le preguntamos, estuvimos parados en la puerta, un equipo del IEM, por más de 2 horas y media, le preguntábamos a más de 140 personas, con una alta tasa de respuesta, a esta misma pregunta. ¿Usted está a favor o en contra de darle un subsidio a los presos que salen de la cárcel el día en que están saliendo de la cárcel? Y no estamos hablando de montos gigantescos, 100 pesos, un poco más, para atender el primer día. La respuesta de la gente fue contundente. Una amplia mayoría dijo que estaba en contra, el 71%. Cada uno de ustedes se ubicará en la parte de la torta que le corresponda. Nosotros fuimos a los datos. Pero antes les quiero mostrar las razones que daba la gente a su respuesta. Sí, porque tuve a mi hermano en Canadá. Y hasta ahora está buscando trabajo y no le han dado. ¿Por qué? Porque fue presidiario. Me parece que no. Entiendo que solamente porque tenga una determinada condición no habría que darle dinero, habría tendría que trabajar, producir algo para ganarse sus... Sí que tenga la oportunidad de trabajar, sin duda. Trabajo sí, plata no, porque creo que todos tenemos el derecho a una oportunidad. Porque ¿para qué le van a dar plata? No entiendo. No tienen que trabajar. No, creo que tienen que reeducarlos adentro de la propia prisión, de la cárcel, y bueno, después cuando salgan que laburen como puedan. No. No hay que darle. Se tendría que ganar ellos mismos. El pueblo está pagando eso. No, negativo. Tienen que trabajar igual que uno. No, que tienen que trabajar porque yo trabajo para tener la plata mía día a día. Yo le daría, porque si salen no tienen plata, ¿qué le cago? No sé. Que se la ganen como la ganamos todos, no sé. Me parece que no. Porque se lo está premiando y por algo están en la cárcel. No, para nada. Tendrían que salir a buscarlo como salimos todos, ¿no? La verdad que no. Si robaron, si tienen que pagar, van a pretender todavía salir con plata y nos roban. No. ¿Por qué no? Porque me parece que viendo tanta gente necesitada no le vas a dar a los presos. Ya, muy bien. No. La sociedad tuvo que pagarles adentro para mantenerlos y todavía afuera pagar, no, que trabajen. Esta fue la respuesta natural de la gente, repito, aleatoriamente seleccionada a la salida del registro civil. Nosotros fuimos a los datos.
Y de hecho, publicamos recientemente una investigación con un colega argentino de la Universidad de San Andrés, Martín Rossi, en el Journal of Public Economics, que es una revista muy alta en el ranking de economía y una de las primeras a nivel internacional en políticas públicas. ¿Qué hicimos? Bueno, nos preguntamos esto mismo que le preguntamos a la gente y tratamos de ver qué decían la evidencia. Y para eso fuimos al CONCAR, conseguimos datos de todas las liberaciones de personas del CONCAR a lo largo de los últimos más de 10 años. Fuimos a ver los delitos que se cometían cada día en las distintas zonas de Montevideo y con eso analizamos un punto crítico, cuál es la reincidencia delictiva de las personas. Ese es el indicador que analizamos para ver si es óptimo o no darle un subsidio a la salida de las personas. Lo cierto es que la reincidencia delictiva es alta en todos lados, en todas partes del mundo, es un fenómeno generalizado. En Uruguay, al igual que en Holanda, en Reino Unido, en Estados Unidos, anda en el entorno del 60%. Y lo interesante es que la literatura dice que la evidencia indica que gran parte de la reincidencia delictiva se produce dentro del primer año. Nosotros, en este trabajo original, y por esta razón, en parte fue publicado en una revista tan prestigiosa, analizamos algo que nunca nadie antes había analizado. La reincidencia del primer día, del propio día que las personas eran liberadas de la cárcel. Entonces, esta es la puerta, o sea, el día que salían por la puerta del CONCAR los presos. Nos juntamos con la gente del Patronato de Liberados y Encarcelados, averiguamos que hasta el año 2010 se le pagaba solo el transporte desde el CONCAR, como saben, en el kilómetro 20 de la Ruta 1, hasta Dios sabe dónde, porque la mayoría de las personas no tiene un hogar a la salida, ni se les avisaba a la familia al día de la salida. Con la llegada de un nuevo tesorero honorario del patronato, don Eño Collazo, se le ocurrió, ¿por qué no le pagamos? Y la intención original, explícita por él, era, bueno, para que puedan cruzar, este es el carrito que hay a la salida del CONCAR, y poder comprar tal vez una coca, una hamburguesa, ahí están los precios. O sea, con 100 pesos alcanzaba como para generarse una canasta básica de consumo que estaba negado dentro de la prisión. Bueno, lo cierto es que nosotros medimos esto con nivel estadístico. Medimos el antes y el después del aumento del pago a la salida que se produjo en el CONCAR en el Uruguay en el año 2010. Y los resultados realmente son llamativos. La reincidencia, y esto realmente nos sorprendió, la reincidencia previo a esta medida era de un 25%. 1 de cada 4 personas que eran liberadas del CONCAR volvían a reincidir el propio día en que eran liberados. Con esta medida se logró eliminar 0% de la reincidencia del primer día, con un pago extra de 70 pesos por persona. Hicimos los números y lo que nos ahorramos por delito contra la propiedad, que son la mayoría de los delitos que cometían hurtos y rapiñas estas personas, nos sale 200 veces más barato esta política que lo que se gasta a nivel público y privado hoy en Uruguay por tratar de evitar un delito contra la propiedad. Esto es solo un ejemplo que muestra que el sentido común a veces es contrario y las percepciones, no quiero ni preguntar lo que pusieron ahí, no importa, o sea, tal vez esté alineado o no con lo que decía la mayoría de la gente en el registro civil. Lo cierto es que cuando uno logra sacarle el velo a la realidad, uno logra ir más allá de la primera impresión, no quedarse con lo que uno piensa en una primera instancia, logra encontrar que tal vez sí, dadas las condiciones que se producía la liberación, dados los resultados obtenidos, era de sentido común pagarles, y como hoy se les hace, darles un subsidio para el día exacto de la salida, que es un día muy especial, es una historia muy dramática la que se produce en ese día. Lo cierto es que no hay que quedarse con la primera impresión. Y esto que pasa a nivel de políticas públicas pasa también todos los días a nivel empresarial. Pero volviendo un poco a la trilogía que estamos analizando, vamos ahora a ver un ejemplo en la misma línea sobre la importancia de considerar los efectos secundarios no deseados. Para ello, me voy a concentrar en un estudio asociado a las políticas sociales. Como ustedes saben, en el Uruguay, en el año 2005, en el marco del plan de emergencia, se instauró el ingreso ciudadano, que fue una transferencia condicionada que se le daba a las familias a cambio de mandar a sus hijos a la educación formal y chequeos regulares de salud. Esto se amplió en el año 2008 en el marco del plan de equidad, cuando se ató con el programa histórico de asignaciones familiares, que databa de 1942.
donde se le dio un mayor subsidio no solo a las personas que estaban por debajo de la línea de indigencia, sino que se agregó a personas por debajo de la línea de pobreza. Entonces se amplió el programa de una forma sustancial. Estos programas, tal vez ya lo saben, pero son la vedette de las políticas sociales a nivel internacional. Más de 30 países a lo largo y ancho del mundo tienen este tipo de programas implementados. En América Latina, la gran mayoría de los países tienen programas con diseño muy similar a los que tenemos en Uruguay. Si uno mira los resultados, y acá solo voy a mirar los resultados publicados, porque hay una serie de estudios en Uruguay que analizaron el impacto que ha tenido el programa del plan de emergencia y las asignaciones familiares en su continuación. Lo primero que por diseño, lo que se logra es naturalmente una reducción de la pobreza. La pobreza se mide como una línea de ingreso, entonces al aumentar el ingreso dándole un subsidio se reduce naturalmente la pobreza. Ahora, algo que no era tan obvio, sí se logró en Uruguay una mejora en materia de salud. Se redujo la mortalidad infantil en aquellos hijos de beneficiarios del programa. Lamentablemente no hubo impacto que sí se buscaba con el diseño en materia de educación. En Uruguay los estudios dicen que no hubo ninguna mejora asociada al programa, algo que sí pasa a nivel internacional. Hay mejoras significativas y aquí hay muchas hipótesis. Tal vez es porque el nivel promedio de educación, si se los mira en países que empezaban en niveles mucho más bajos de educación, era más fácil lograr mejoras. Ahora, estos programas también tienen otros efectos. Efectos que no están por diseño pensados, que no son a veces deseados. Por ejemplo, en Uruguay se ha demostrado en estudios serios que se produce un desincentivo al trabajo formal, generalmente asociado al miedo de perder la transferencia dada por el Estado. También se produce un aumento de apoyo al partido de gobierno. Aquellos que reciben el subsidio incrementan su preferencia electoral por el que se le dio. Algo que también luce como un efecto natural, deseado o no deseado, secundario, no en el diseño original del plan. Ahora, si yo les preguntara ahora si estos programas han tenido impacto sobre la delincuencia, ¿qué me dirían? Bueno, déjenme decirles, anticiparme, que lamentablemente han tenido un aumento de la delincuencia en las actividades delictivas. El programa de asignaciones familiares, este es un estudio que hicimos recientemente con un colega, demostramos que se produce un aumento exclusivo en los delitos contra la propiedad, y esto con mayor intensidad en las zonas donde hay más beneficiarios de asignaciones familiares. De hecho, 1,5 puntos de todos los hurtos y rapiñas que se producen en Montevideo son hoy explicados exclusivamente por el programa de asignaciones familiares. Hay 400.000 personas en Montevideo que hoy están yendo a los centros de cobro a cobrar este subsidio y están generando muchas veces este incremento de hurtos y rapiñas. Ahora, la pregunta es, y lo cual a nosotros nos hace pensar, que este resultado es totalmente contrastante con lo que se obtuvo en Brasil, donde se midió también de forma científica y se obtuvo una reducción significativa en los niveles de delincuencia en las zonas donde había más beneficiarios del programa. Sí, resultados similares se obtuvieron en Colombia. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué somos distintos? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Por qué nos pasa a nosotros esto que no les pasa a países con programas muy similares? Y la respuesta viene por este lado. En Uruguay, a diferencia de Brasil, el pago de las asignaciones familiares se hace en efectivo. El 85% de estas 400.000 personas que cobran la asignación familiar lo hacen en efectivo aun cuando desde el año 2012 existe la posibilidad de cobrar a través de una tarjeta de débito. A pesar de ello, la gente prefiere cobrar en efectivo. Y finalmente lo que termina pasando, a la luz de nuestros resultados, es que las personas que salen de los centros de pago con la plata en los bolsillos terminan siendo víctimas de delitos contra la propiedad. Son un botín, diría, muy atractivo para oportunistas en la zona que ven en el dinero un activo muy valioso por su anonimato transaccional y su fuerte liquidez. O sea, es el activo más valioso de los delincuentes, y esto analizado por toda una literatura criminológica. Lo cierto es que hay un efecto secundario en estos planes, no deseado, que está haciendo que los beneficiarios terminen siendo los más perjudicados. Estamos en la paradoja perversa que el programa termina muchas veces poniendo en riesgo la seguridad de los que se busca beneficiar. Y no es que esto no lo sabíamos. Existen investigaciones en Estados Unidos recientes que han seguido a lo largo de 20 años el pasaje de pago de este tipo de transferencias de programas sociales desde efectivo
a tarjeta de débito y se demostró en los distintos estados, en distintos momentos del tiempo, que a medida que se va eliminando el medio de pago en efectivo, se reduce significativamente la delincuencia asociada en las calles a las zonas donde hay más beneficiarios de estos programas sociales. Por lo tanto, y volviendo a nuestro punto central, este es un ejemplo de políticas públicas donde un efecto secundario no deseado puede estar dejando un efecto positivo deseado fuera de lugar. Esto no quiere decir que estemos en contra de este tipo de programas, sino todo lo contrario. Lo que sí es importante es saber que existen estos efectos y poder minimizarlos. Y por ahí viene la línea de pensar. Estos programas son muy importantes, pero podrían ser mucho más efectivos si pudiéramos controlar este canal que está generando hoy un incremento de la delincuencia en las zonas con mayores beneficiarios. Y volviendo a nuestro esquema, si considerar los efectos secundarios, como en este ejemplo, pero repito, a nivel empresarial abundan este tipo de ejemplos, es vital. En la trilogía que tenemos, nos vamos a concentrar ahora en el último punto, en aquel el menos intuitivo en principio. Porque le vamos a mostrar que aquí sí, poder medir lo que uno quiere medir no es fácil. No es fácil. A veces sí, pero hay muchas veces que uno se encuentra en situaciones en que tiene un preconcepto, tiene una intuición, pero no tiene la seguridad científica que le pueden dar los datos como para actuar y tomar decisiones importantes sobre esa intuición. Vamos a empezar por el tema de la frustración. Si yo a usted le preguntara si la frustración es enemiga de la buena toma de decisiones, probablemente la mayoría de ustedes me diría que sí. Que no es bueno tomar decisiones cuando uno está frustrado. Ahora, si yo le preguntara quién de ustedes está dispuesto a defender este argumento y a tomar una medida en su empresa o a nivel de gobierno, a la luz de esta intuición, que puede ser sostenida en una charla de café, pero en la cual no hay una evidencia de fondo para estar seguro, ahí probablemente muchos tal vez dudarían. Entonces lo que hicimos nosotros fue buscar medir la frustración. Y primero hay que poder definirla. La frustración es muy simple. Es una discrepancia entre expectativas y realidades. Se produce frustración cuando la expectativa es mucho más positiva que lo que finalmente se termina de concretar en la realidad. Todos los días, en todos los ámbitos, está lleno de frustraciones. Lo difícil es poder alinear frustraciones masivas para poder medirlas y ver un impacto que sea, como nos gusta decir a los economistas, estadísticamente significativo. O sea, poder tener un poder estadístico como para hacer una afirmación científica. Entonces, ¿por dónde fue que buscamos resultados? Y la literatura está trabajando mucho en esto. Por el lado del fútbol. ¿Quién no recuerda el año pasado la semifinal cuando Brasil perdió 7-1 contra Alemania? Ese día, luego del partido, se produjeron fuertes disturbios en las ciudades, en San Pablo, en las ciudades principales de Brasil, con incendios de ómnibus, personas detenidas. Básicamente la frustración generó violencia y nadie le sorprendió lo que pasaba. La gente lo miraba por lo menos muchos de nosotros lo miramos con naturalidad. Sí, obvio que iba a pasar esto. Después de una frustración de tal magnitud, algo de esto podía pasar. Lo cierto es que hay toda una línea, esto es un poco un paréntesis, pero es toda una línea que está creciendo mucho en investigaciones en economía con resultados del fútbol. De hecho, una reciente investigación demuestra que el resultado académico de los estudiantes empeora sustancialmente durante los mundiales. La distracción pasa factura, no hay caso. Ya les voy anticipando, para el próximo mundial, si clasificamos a Rusia, ténganlo en cuenta para sus hijos, porque el resultado va a empeorar durante el momento del mundial. Malos resultados en materia también de partidos relevantes, por ejemplo, quedar eliminado en primera fase de una Copa del Mundo, afecta negativamente a las acciones de los países que sufrieron esta derrota. Esto también está medido. Y nosotros, acá, también medimos que los resultados durante los mundiales hay una reducción del delito contra la propiedad a la hora exacta de los partidos. Y esto no pasa cuando el partido es una fecha FIFA, un amistoso, solo pasa cuando es un partido del mundial. Lo que quiere decir esto es que también a los delincuentes les interesa ver a la celeste. Es como decía Jaime Ross, cuando juega Uruguay corren 3 millones, nadie se quiere perder los partidos del mundial y hasta los delincuentes lo miran. Pero para poder medir la frustración, tuvimos que ir a una masa mayor de datos. Entonces tuvimos que ir a todos los partidos que jugaron Nacional y Peñarol y medir las expectativas previas a través de las encuestas de Supermatch. Saber qué se esperaba antes del partido.
Generalmente, la gran mayoría de las veces, las encuestas previas daban, las expectativas en las apuestas daban que los cuadros grandes son favoritos, pero hay muchas veces que a pesar de que eran favoritos terminaban perdiendo y esto genera frustración en los hinchas. Nosotros fuimos a ver qué pasaba con ese impacto, pero para esto tuvimos que diseñar un experimento natural para poder medirlo. Un experimento natural es básicamente lo mismo que hacen en un laboratorio los médicos. Agarran un grupo de tratamiento al que le dan una medicina y un grupo de control, lo más similar posible al grupo de tratamiento, al que no se le aplica la medicina y se comparan los resultados. Bueno, tuvimos que hacer eso nosotros para aislar factores comunes, como por ejemplo, todo lo que está pasando cuando se juega un partido de fútbol. Entonces tuvimos que comparar partidos de fútbol frustrantes contra partidos de fútbol no frustrantes. Comparamos partidos de fútbol donde se esperaba ganar y se terminó perdiendo con partidos de fútbol donde se esperaba perder y se terminó perdiendo. O sea, dejamos constante el resultado de perder. Acá no estamos midiendo el hecho de perder, sino el desequilibrio entre esperar ganar y perder relativo a un partido que se perdía cuando se esperaba perder. Entonces, para eso, por ejemplo, para que se hagan una idea, un ejemplo típico de un partido del grupo de tratamiento. Nacional Cerrito en el año 2006, las apuestas daban 7-1 a Cerrito, amplísimo favoritismo para Nacional, terminó ganando Cerrito 3-1. Un ejemplo típico de un grupo de control, donde se esperaba perder y se perdió, es Nacional San Pablo, en el 2008, donde se esperaba perder y terminó ganando San Pablo 2-0 en Brasil. Ahora, no se hagan ilusiones los hinchas de Peñarol, que no se ve mucho por ahí. No es que no pierden partidos que se esperaba perder, es que directamente en este periodo prácticamente no jugaron, porque la mayoría son partidos de la Libertadores. Pero el resultado impactante aquí es que si uno mira las horas exactas en que terminaron los partidos frustrantes y mira qué pasó con dos delitos similares en el sentido que son delitos contra la propiedad, pero distintos en que en un caso como las rapiñas incluye violencia y en el caso de los hurtos no, ve que hay un efecto significativo a la hora exacta en que terminaron los partidos frustrantes. Se produce un pico de rapiñas en la ciudad de Montevideo, incluso excluyendo la seccional novena, que es donde está el Estadio Centenario. Y si uno mira más en detalle, encuentra una sustitución de delitos. Hay menos hurtos y hay más rapiña. O sea, hay una sustitución, hay un aumento de violencia en el delito de la propiedad. Y esto, déjenme decirlos, es muy caro. Para lograr el mismo objetivo en la cabeza de un potencial delincuente, que es, por ejemplo, obtener una cartera, se puede hacer a través de un hurto o a través de una rapiña con violencia. En el caso de hacerlo a través de un hurto, la pena potencial en caso de ser atrapado son, en promedio, 7 meses. En el caso de una rapiña, 4 años. Estamos hablando de que el costo por lograr tal vez el mismo botín es 7 veces mayor si uno está bajo, en este caso, en el estado de la frustración. No es más esto que un ejemplo cómo una decisión tomada bajo la frustración puede tener resultados negativos y ser totalmente subóptima. En este caso estamos analizando para los delincuentes, pero los resultados son extrapolables a nivel empresarial y a nivel de las personas. No es bueno tomar decisiones bajo frustración. Lo que el sentido común nos decía, lo podemos decir ahora científicamente. Hay que tomar medidas, o sea, para evitar tomar decisiones cuando uno está en un estado de frustración por distintas razones, más allá del ejemplo concreto del partido de fútbol. Pero sigamos viendo en esta línea de la importancia de medir lo que uno quiere realmente medir. Ya es tarde, son casi las 8:30. Es bueno hablar tal vez un poco del cansancio porque a todos nos está tal vez afectando. Lo cierto es que hicimos la misma. Antes de mostrarles los resultados, déjenme preguntarle a ustedes si tal vez me gustaría que le comentaran al de al lado solamente en un segundo, si ustedes piensan que duermen lo suficiente y si en el caso que esto sea negativo, si piensan que trae repercusiones en su productividad. Digan, sí o no, duermo suficiente. Bueno, muy bien, veamos qué dicen las encuestas a los empresarios a nivel internacional. En el 2012 se hizo una mega encuesta a más de 24.000 empresarios de 90 países del mundo, que se hizo la misma pregunta. ¿Usted considera que duerme lo suficiente? Y el 30% dijo que no duerme lo suficiente como para cumplir con las tareas que tiene asignadas, con sus responsabilidades.
Cada uno de vuelta sabrá en qué parte de la torta está, no importa ahora, pero quisimos ver si esto es un tema de empresarios o qué piensa la gente representativa de Montevideo. Y con la receta de la casa fuimos a la puerta de vuelta de Registro Civil y agarramos una muestra representativa de la población montevideana y le preguntamos lo mismo. ¿Usted piensa que duerme lo suficiente? Y realmente fue impactante las respuestas. El 99% de las personas dicen que duermen lo suficiente. Y aquellos pocos que dicen que no duermen lo suficiente, encima dicen que no repercute sobre su productividad. Esta es la percepción. Veamos qué dicen los datos. Y para ello, de vuelta, ¿cómo hacer para medir el cansancio de la gente y el impacto en la productividad? Y para ello tuvimos que ir de nuevo a este concepto de experimento natural que se produce, en este caso, todos los años en el momento del cambio de horario. Cuando se adelanta la hora para el horario de verano, se adelanta de 2 a 3 de la mañana, como muestra el relojito ahí, básicamente se está eliminando una hora de la noche. Y hay estudios en medicina que demuestran que alteraciones, por más que parezcan mínimas en el patrón usual del sueño, generan cambios sustanciales en el comportamiento. Entonces, esto ha generado una serie de estudios que quisieron medir qué pasaba el día después del cambio de horario, cuando se perdía una hora de sueño. Así, por ejemplo, se demostró que, en un estudio publicado en Estados Unidos, que las bolsas de valores se resienten de forma sustancial. Generalmente hay una ganancia leve en un día normal. Los lunes de por sí son malos siempre. Habría que eliminar los lunes no solo en las bolsas de valores, sino en todos lados. Pero si los lunes todavía después del cambio de horario, miren lo que es la caída en los rendimientos. O sea, las personas que están operando en los mercados de capitales son menos productivos y hacen que los retornos caigan de forma significativa en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, todos lugares donde hay fluidez de datos y mucha volatilidad y movimiento en las bolsas de valores. Pero esto no se queda por ahí, o sea, gente común. No es solo los operadores en los mercados que están bajo tanta tensión y presión, sino en general hay un estudio reciente en Estados Unidos que demuestra que después del cambio de horario, cuando se pierde una hora de sueño, aumentan 6% los accidentes generales de trabajo. Yo me pregunto si esto se sabe o es tenido en cuenta a la hora, por ejemplo, de ver implicancias y consecuencias de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. También accidentes de tránsito. Un estudio en Canadá, también publicado, demuestra que el día posterior al cambio de horario hay un aumento significativo en los accidentes de tránsito que después vuelven a la normalidad, a los guarismos normales, una semana después. De vuelta, aquí la UNACEF sabe esto, tal vez sí, tal vez no. Sería bueno que se tuviera en cuenta estos datos que están y se saben que a nivel internacional tienen resultado. Nosotros también hicimos, y con la vuelta a la receta de la casa, vimos qué pasa con las rapiñas y demostramos en un estudio también científico que hay una caída significativa en las rapiñas del entorno del 24% promedio entre la tarde del domingo y el lunes siguiente al cambio de horario. No es que tengamos una obsesión por los delitos, eso lo quiero decir. Lo que pasa es que en Uruguay, información con la periodicidad horaria y con el volumen necesario para poder tener poder estadístico, lo pudimos obtener en los datos de delito. Básicamente, lo que hacen en Estados Unidos con la bolsa, acá lo tenemos que hacer con los delitos. Pero es lo que tenemos disponible. Pero lo importante es que se obtiene el mismo resultado. La productividad se ve afectada en las personas que cometen delitos. Entonces, no solo a los delincuentes les gusta ver los partidos de tele cuando juegan el Mundial Uruguay, sino que también les gusta dormir bien. Y eso es lo que demuestran estos resultados. Volviendo al punto, cuando podemos medir lo que queremos medir e identificar, vemos que es de sentido común pensar que el dormir poco iba a tener consecuencias y que la gente realmente no duerme lo que realmente piensa y hay que tomar medidas. Esto tiene efectos sustanciales a nivel de productividad empresarial. El cansancio afecta y afecta mucho la productividad y para poder medirlo hay que hacer este tipo de inventos porque no es fácil, repito, de vuelta, poder tener resultados con poder estadístico. Y ahora sí, para cerrar, déjenme meterme en un tema muy delicado y aquí hace más de un año que estamos trabajando en este tema y vamos a estrenarlo aquí, estos resultados por primera vez, que es el tema de la violencia doméstica. Lo primero que hay que tener presente es que es un fenómeno generalizado. A nivel global, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido episodios de violencia doméstica, según la Organización Mundial de la Salud. En nuestro país,
1 de cada 4 mujeres es víctima de violencia doméstica. Pero más alarmante todavía es que el 70% de las mujeres uruguayas ha sufrido algún tipo de violencia de género a lo largo de su vida. Esto es un poco más amplio que la violencia doméstica porque no se queda autocontenido dentro del hogar, sino que incluye, por ejemplo, violencia de género en el ámbito laboral, violencia de género en el ámbito del centro educativo o en las calles. Lo cierto es que este año la violencia doméstica está en los titulares de los diarios. Hemos roto el récord de muertes de violencia doméstica en lo que va del año. Más de 13 personas han muerto. Esto ha generado la conmoción de la delegación de las Naciones Unidas en Uruguay, que por primera vez en muchos años hizo un anuncio público al respecto. También informes, por ejemplo, del diario El País muestran que el Poder Judicial no da abasto. Los operadores judiciales hablan que necesitarían duplicar la cantidad de juzgados especializados para poder atender hoy a las demandas que existen en materia de violencia doméstica. No solo los juzgados no dan abasto, sino los asistentes sociales asociados al problema una vez que se detecta la violencia doméstica tampoco dan abasto para atender a las familias en donde este flagelo hoy se está expandiendo. Lo cierto es que nosotros nos concentramos en un punto en la investigación, en las causas de la violencia doméstica. ¿Qué puede estar atrás de que 1 de cada 4 mujeres del Uruguay sean víctimas de violencia doméstica? Y lo primero que hay que dejar en claro, abriendo el paraguas, es que es un fenómeno multicausal. Sería impensable e imposible poder tratar todas sus causas en esta conferencia, ni incluso en una investigación. Nosotros nos concentramos, nuestro estudio se concentra exclusivamente en la dependencia económica. Y analizamos la relación causal entre la brecha de ingresos por género y la agresión contra las mujeres en el hogar. Esto es importante, en primer lugar, porque el 90% de las denuncias de violencia doméstica en el Uruguay hacen referencia a agresiones dentro del hogar. O sea, vamos a estar queriendo entender qué está pasando ahí. Y para ello tengamos presente, estudiamos el tema y encontramos que tanto teoría como evidencia a nivel internacional tienen resultados ambiguos. No hay consenso aún en si un mayor ingreso relativo de la mujer al hombre aumenta o disminuye la violencia doméstica. Por un lado, una línea de investigación liderada por sociólogos de un enfoque sociocultural demuestra que si aumenta el ingreso relativo de la mujer con respecto al hombre, esto hace que aumente la violencia doméstica porque argumentan, y incluso en algunos casos lo muestra con evidencia, que cuando el hombre ve bajo riesgo su tradicional rol de jefe de familia, se vuelve agresivo contra la mujer. Básicamente lo que muestran los datos es que no tolera que este rol se vea puesto en peligro. Por otro lado, otra línea de investigación liderada por economistas demuestra que lo contrario, que el aumento potencial del ingreso relativo de la mujer con respecto al hombre reduce la violencia doméstica. Y esto básicamente se produce porque la independencia económica de la mujer termina por disuadir al hombre de cometer agresiones dentro del hogar. Si la mujer tiene una posibilidad económica afuera, hace que el hombre directamente ni siquiera incurra en la violencia doméstica porque sabe que la negociación interna del hogar ha cambiado. Entonces nosotros quisimos, en primer lugar, ver qué pasa en Uruguay. O sea, ¿cuál de estas hipótesis es la más plausible? El sentido común nos podrá decir algo. Veamos qué nos dicen los datos. Y para eso van a pensar que estoy loco, ya es tarde, y les voy a mostrar la relación entre el tipo de cambio y la violencia doméstica. Por lo menos, si miramos el gráfico, vemos una correlación, un conmovimiento. Vemos que cuando el dólar sube, por ejemplo, el tipo de cambio real subió 58% entre mediados del 2002 y fines del 2004. La violencia doméstica subió pari passu en Montevideo. Ahora, cuando el dólar empezó a bajar, cuando se empezó a apreciar el tipo de cambio real, se observó lo contrario, una caída también pari passu de la violencia doméstica en Montevideo. Entonces, esto nos llamó mucho la atención y quisimos empezar a indagar a fondo y ver algunos detalles. Para empezar, miramos otro tipo de delitos, muy parecidos a la violencia doméstica, pero fuera del seno del hogar. Por ejemplo, violencia privada y lesiones personales. Agresión contra una persona, pero no relacionada a la familia. ¿Qué pasó? En el periodo donde crecía el tipo de cambio, el dólar y la violencia doméstica, crecieron mucho menos. Y después, en el momento en que cayó la violencia doméstica y cayó el tipo de cambio, ni se enteraron y siguieron creciendo a la misma tasa que antes. O sea, acá hay algo peculiar, particular, que pasa dentro del hogar. En la violencia cuando hay grandes movimientos. Y acá estamos hablando de que el dólar saltó, si se acuerdan, de 16 a 30. No estamos hablando de movimientos menores, sino de grandes movimientos fuertes en el dólar y en el tipo de cambio real.
Para eso, para entender por dónde viene esta relación, tenemos que hacer alguna aclaración, un poco técnica, pero bastante simple. Toda economía, hay que entender, tiene dos sectores productivos. Lo que le llamamos los sectores transables son todos la producción de bienes y servicios que son comercializados en el exterior. Ejemplo típico, industria manufacturera, sector primario. Después está el sector no transable, que son bienes y servicios que se producen pero que no se comercializan en el exterior, sino se venden en el mercado interno. Por ejemplo, típico, peluquería, por ejemplo, servicios de educación. Lo cierto es que el tipo de cambio real no es más que la relación de precios entre el sector transable y el sector no transable. Los que evolucionan más con el precio del dólar y los que evolucionan más con los precios en el mercado interno. Y aquí está la clave. Aquí está el punto crítico de la relación causal. Que tradicionalmente, y esto pasa a nivel internacional, no solo exclusivo del Uruguay, como le voy a mostrar, los hombres trabajan más en los sectores no transables que las mujeres. Y las mujeres trabajan en relación más en los sectores no transables que los hombres. ¿Por qué? Bueno, aquí hay argumentos históricos de que en los sectores transables se necesitaba más fuerza bruta que en sectores de servicios. Lo cierto es que hasta el día de hoy esto se mantiene. De hecho, en Montevideo, de acuerdo a datos del INE, los sectores transables son el doble de intensivos en mano de obra masculina que los no transables. Entonces, cuando hay variaciones, y este es el punto, cuando hay variaciones exógenas en el tipo de cambio real por una fuerte depreciación, como pasó, hay un impacto diferencial de ingreso potencial entre hombres y mujeres, porque las mujeres trabajan más en aquellos sectores que se perjudican con una fuerte devaluación. Una fuerte devaluación hace que los exportadores, imagínense el dólar saltar ahora a 35. Los sectores exportadores se volverían muy productivos, muy atractivos, aumentaría la rentabilidad del sector y por lo tanto aumentaría el salario que se paga en esos sectores. Entonces sería un impacto positivo para los hombres que trabajan más naturalmente en estos sectores. Si pasara lo contrario y el dólar volviera a los 18, los sectores que trabajan para el mercado interno serían rentables y aumentaría el salario de estos sectores que están dedicados y enfocados al mercado interno, los no transables. Y ahí trabajan más las mujeres. Por lo tanto, con el tipo de cambio real se ve un experimento natural de cambio en el ingreso potencial de hombres y mujeres. O sea, pudimos medir lo que era tan difícil medir, o sea, porque tiene que medirse aquello que no se ve, porque lo que dice la teoría, y con razón, es que no importa el ingreso observado, no importa que la mujer no trabaje para que disuada al hombre a reducir su potencial incentivo a la violencia doméstica. Lo que importa es que tenga un potencial de ingreso fuerte. Y estos tipos de movimientos bruscos en el tipo de cambio, en el dólar, generan este tipo de incentivos. Y de hecho los datos lo demuestran. Si uno mira el ratio salarial, o sea, el ingreso de los hombres relativo al de las mujeres, previo a la devaluación en el año 2002 era del 50% en Montevideo. Ganaba más un hombre que una mujer. Típico así, en promedio. Luego de la devaluación, empeoró la brecha y pasó a ser un 60% más lo que ganaban los hombres relativo a las mujeres, en promedio. Luego de la apreciación, cuando el dólar de vuelta empezó a caer y llegó a los 18, allá por el 2010, se dio vuelta la historia y nuevamente se redujo la brecha de ingresos, el ratio salarial entre hombres y mujeres. Pero fuimos más, y fuimos a cada uno de los barrios de Montevideo y miramos la proporción de hombres y mujeres que trabajan en sectores transables y no transables, y nos fijamos qué pasó con la violencia doméstica en cada uno de los barrios de Montevideo en estos mismos periodos. Y encontramos que en aquellos barrios en donde hay más población masculina que trabaja en sectores transables, una fuerte devaluación del dólar, una suba del dólar, aumenta más la violencia doméstica que en un barrio donde hay menos proporción de hombres trabajando en sectores que aumentan su rentabilidad con el tipo de cambio. O sea, encontramos evidencia y significativa de que esto está pasando y de que el canal de transmisión del ingreso potencial es la hipótesis que en Uruguay está dominando. Entonces la pregunta es, ¿con esto qué? Y aquí lo que importa es decir que estos hallazgos confirman, primero, lo que era natural pensar, que todas las políticas diseñadas a reducir la brecha potencial salarial por género tendrían consecuencias positivas sobre la violencia doméstica. Lo que hace este estudio es confirmar, de vuelta, una intuición, pero en los hechos lo demuestra con algo que era muy difícil de medir, repito, el ingreso potencial. Ahora, estos resultados también sugieren algo que hasta ahora no era nada natural pensar, y que es que el ciclo económico debería ser tenido en cuenta a la hora de implementar políticas contra la agresión a las mujeres dentro del hogar. Fuertes devaluaciones que tienen ganancias de competitividad para la economía, a veces tienen como daño colateral un incentivo potencial a la violencia doméstica. En definitiva, lo que muestran estos datos
es algo tan simple como que el valor del dólar, en algún sentido, tiene el poder de anticipar la cantidad de incidentes potenciales de violencia doméstica que vamos a tener. Otra vez, a través de un ejemplo, mostramos que una vez que podemos medir lo que queremos medir, vemos que la intuición, muchas veces el sentido común tenía razón, o sea, si la mujer tiene más potencial, se va a reducir la violencia doméstica, pero a veces encontramos cosas que no estaban a la luz, sino que aparecen cuando uno encuentra la forma original y creativa de sacarle el velo a la realidad, que a veces, repito, está escondida en fenómenos que pasan de forma simultánea. Ya para cerrar, ya hemos visto las 3 patas del sentido común, en algún sentido. Esta trilogía que es que no hay que quedarse con la primera impresión, lo vimos con el ejemplo de los presos, hay que considerar siempre los efectos secundarios, lo vimos con el ejemplo de las asignaciones familiares, y tenemos que poder medir lo que queremos medir para saber por qué las cosas están pasando, si nos está yendo bien o si nos está yendo mal. Y da mucho trabajo medir las cosas bien. A la luz de esto, un poco inspirado por lo que decía un premio Nobel de Economía, que si uno tortura realmente los datos lo suficiente, finalmente termina por confesar. Esto es un poco lo que hicimos a lo largo de estas investigaciones. Tratamos de exprimir al máximo la información para poderlas hacerlas hablar. Y que muchas veces, y saber escucharlos, por más que muchas veces digan cosas que no nos gustaría oír. Hay que valorar mucho la experiencia, pero los datos hay que dejarlos hablar y hay que escuchar lo que dice en la realidad. El sentido común, si no es rigurosamente medido, se termina transformando en talenteo y es muy peligroso. Ya vimos con algunos ejemplos. Entonces, para cerrar, para ir redondeando la presentación, déjenme sugerir y para discutir tal vez en la cena algunos antídotos a nivel empresarial a la luz de todos estos resultados que estamos viendo. Y lo primero es lo más obvio, o sea, siempre hay que pensar antes de actuar. A menos que trabajemos como bomberos, donde hay que actuar de forma inmediata y sin pensar hay que tener la rutina pronta, siempre hay unos minutos, un tiempo para poder reflexionar y evitar que pasen cosas del estilo de las que vimos en los ejemplos. Otra cosa importante, hay que confiar en los expertos. Tienen mucho para decir. Cuando hay acumulación de conocimiento, por algo es. Si uno, por ejemplo, quiere hacer una inversión en Bolivia, naturalmente va a ir a preguntarle a una persona que conozca el mercado boliviano. No hay que ir a ejemplos tan extremos. Tal vez en decisiones cotidianas la opinión de un experto puede ayudar. No hay que inventar la rueda constantemente. A nivel de empresa hay que tomar lo que ya se sabe y hay que construir a partir de esto. Los expertos terminan siendo mucho más baratos que lo que se piensa. También es muy importante tenerle mucho miedo a lo evidente. Si algo les parece que es muy evidente, siempre es bueno conseguir dentro de la empresa a alguien que haga las veces de abogado del diablo y que trate de destruir este argumento tan evidente buscando todos los flancos posibles para poder demostrar que realmente lo que parece evidente lo es o no lo es. En decisiones importantes es crítico conformar equipos con gente que piense como usted y no como usted. Y esto es lo más importante. Si usted es una persona conservadora, no forme un equipo de 3 personas conservadoras. Tenga de equipo una persona más arriesgada para poder ver las situaciones con una óptica diferente. Es muy importante tener la opinión del equipo. Y finalmente, nunca acepte los argumentos de autoridad, y menos cuando aparecen disfrazados de sentido común. Téngale miedo a usted mismo. Usted mismo tiene que tener miedo si se escucha decir muy seguido: esto hace 30 años que lo hago así, yo sé por qué te lo digo. Hay que cuestionarse uno mismo los argumentos de autoridad y analizarlos siempre a la luz de la evidencia. Autorreflexionar sobre esto resulta ser una estrategia y un ejercicio muy útil, porque todo esto que es obvio, si uno no lo ejercita, muchas veces naturalmente no termina saliendo. Hemos tratado de dar una visión amplia de distintas investigaciones que hemos hecho a lo largo de los últimos años que tienen relación directa con decisiones a nivel empresarial. Hemos tratado de mostrarles que hay mucho, como empezamos, ¿cuántos de ustedes han tomado una decisión el día de hoy? Bueno, tal vez podamos reflexionar si las decisiones que se toman pueden ser mejores y por ende tener mejores resultados. Para cerrar, simplemente déjenme decirles que todos los trabajos que presenté aquí están disponibles. Hemos pasado muy rápidamente sobre temas profundos y delicados. Aquel que esté interesado, obviamente podemos discutir personalmente los resultados y ver las distintas aristas de cada uno de los temas. Así que estoy a las órdenes para hablar con el que guste. Muchas gracias.
Bueno, ahora que terminó Nacho, les voy a contar una cosa que no me dejaba decir. Nacho recientemente fue galardonado con el Premio Nacional de Economía 2014, así que pido un nuevo aplauso. Asuntos Públicos. Para conocer mejor, para saber más.